Iniciamos el ejido del conocicierto, vamos a tratar hoy hasta las 7:30 del día lunar y ya mañana continuamos con lo que corresponde al tema. Venerables hermanos, voy a iniciar porque nos habíamos quedado un instante y un mocierto hablando un poquito de este tema, un poquito del tema de los jesuitas, del grupo Bilderberg, de toda esta gente que gobierna el mundo, de la relación de ellos con todo lo que le está sucediendo a la humanidad, y pudiésemos mirar los avances del lado positivo y el retroceso del lado negativo, pero eso lo vamos a hacer en futuros post de Levantacierto Juvenil, como el lado positivo sí ha avanzado sobre el lado negativo. Pero para llegar allá, venerables hermanos, voy a dejarles ver el primero de algo que ya habíamos visto hacía muchísimo tiempo, que a sus mercedes les va a gustar mucho, solo por conocicierto. Les voy a dejar ver esta porcioncita, venerables hermanos, para que sus mercedes miren, y es una historia bien interesante. No voy a decir fascinante porque no es fascinante, pero sí es bien interesante saber, con unas equivocaciones del que hizo el video, que las podemos corregir porque conocemos un poquito de la historia que nos han enseñado los venerables maestros, y poco de historia que la misma bestia dejó escribir en los libros y que le costó la vida a muchos seres el decir esas verdades. El libro maldito de la Inquisición. Me voy a la Inquisición del pasado, de hace siglos, para ingresar a la Inquisición moderna. La Inquisición moderna hoy se llama terrorismo internacional, entonces son los mismos, mercenarios, cruzadas, Bush y sus cruzadas, las cruzadas contra el terrorismo. Le oí decir aquí al procurador Ordóñez, que es un caballero de Malta, un caballero de Colón, y que fue el que inhabilitó a ciertos candidatos, incluyendo a Piedad Córdoba, que por demás le van a prorrogar, y ella va a ser nuevamente, va a tener gurul en la política nuevamente. Pero ellos siempre hablan de cruzadas, cruzadas y cruzadas. Entonces, esa visión de cruzadas es una visión católica del mundo católico, de la bestia. Es una imagen totalmente de la bestia. Entonces les dejo ver esta historia. Pónganle mucho cuidado cuando sean los errores que haya que corregir, los vamos a corregir, porque esto sí es la verdad. La historia de la Inquisición en el pasar de los tiempos, y nos vamos a ir de esta Inquisición del pasado a la Inquisición de la actualidad, la que continúa soterradamente bajo cuerdas, pero que continúa. Aquí va. Bueno, una imagen. De pronto podemos decir que son todas las imágenes del pasado terrorífico de la Iglesia y la Inquisición. Maleus Maleficum, el martillo de los brujos o de las brujas, como se le llama a ese libro de la Inquisición. Es un libro antiquísimo. Y la satánica Inquisición empezó a traer cuando la mayoría de las personas estas piensan historias. en una bruja o en la brujería, siempre imaginan a una maligna mujer, con la cara verde y con una enorme nariz con verrugas, surcando el cielo en una escoba, lanzando terribles maldiciones a las personas, o quizá a mujeres desnudas, rindiendo culto al diablo en abominables ceremonias. O en el mejor de los casos, la mayoría de la gente asocia la brujería con algo malo, con gente que se dedica a hacer daño a los demás. Sin embargo, esto no pasa de ser una mera fantasía que ha venido desarrollándose a lo largo de los siglos. En realidad, aquellas brujas y brujos eran practicantes de religiones que fueron llamadas paganas por ser diferentes y más antiguas que el cristianismo, que creían en otros dioses, con diferentes ritos que nada tenían que ver con lo diabólico ni con el demonio cristiano. Lo que aquí sucedió
fue que todo lo que ellos practicaban fue tergiversado, cambiado y satanizado para conveniencia política, económica y de dominación de masas. Gran parte de esta idea actual sobre las brujas y la brujería se debe a lo que fue escrito por encargo de la Santa Inquisición en un libro del siglo XV llamado Maleus Maleficarum, que traducido significa el martillo de los brujos. Pero espantosamente este libro fue culpable de los más terribles y abominables actos de la humanidad. Ningún libro ha causado tanto espanto y repulsión como este manual escrito por dos monjes de la Orden de los Dominicos, orden encargada de administrar en gran parte los procedimientos y los actos de la Santa Inquisición. Estos monjes dominicos fueron Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Pero, ¿cómo surgió la Santa Inquisición? En los primeros siglos del cristianismo existían varias sectas cristianas, como los cátaros, los albagineses, los arrianos, los católicos, que tenían cada uno diferentes ideas y teorías. Bueno, yo la pauso ahí porque el que está hablando se equivocó y dijo los albaginenses, y son los albigenses. Sarrianos no son sarrianos sino sarracenos, y los católicos no eran perseguidos ni pertenecían a lo que la bestia en la Inquisición llamó los herejes. Sí, los valdenses, los cátaros y los mismos sarracenos, más no lo que él estaba explicando, pero esto es para hacer la corrección de lo que él dice en esas palabras. Continuamos entonces con el martillo de los brujos y de las brujas, que fue el sistema que se inventó la bestia de torturar a la humanidad. Cristianismo. Hubo muchas disputas, incluso sangrientas guerras entre los mismos cristianos, para imponer a los demás la forma en que debía practicarse esta nueva religión. Pasando unos 3 siglos, la secta de los católicos dominó sobre y se volvió una religión y obligatoria a seguir a la gente. También, aún en esas épocas, existía mucha gente que no era cristiana y aún rendía culto a los antiguos dioses de las milenarias religiones, los paganos. Al ver los católicos que tanto sectas herejes como los cátaros y las prácticas paganas tenían mucha influencia sobre la gente, decidieron crear una institución dedicada a erradicar de manera definitiva y al costo que fuera toda doctrina y creencia que atentara contra el catolicismo y su dominio. Esta institución fue llamada Inquisición Romana y Santo Oficio. En el año de 1485, para exterminar a paganos y brujos, usaron como manual y guía el Maleus Maleficarum o martillo de brujos. Como su nombre lo indica, simbolizaba un martillo para aplastar brujos. Este libro dio autoridad a jueces, magistrados, sacerdotes relacionados con la Inquisición, tanto católicos como protestantes, en su enfrentamiento con la brujería en Europa. Los autores de este libro escribieron en él, con toda intención y con toda malicia, invenciones, mentiras y fantasías acerca de lo que eran y hacían las brujas. Este libro se divide en 3 partes. La primera se titula Los 3 contaminantes de la brujería, que son el demonio, el brujo y el permiso del Dios Todopoderoso. Aquí se tratan temas como que los brujos tienen relaciones sexuales con el diablo, que los brujos y brujas engendran niños con la ayuda de íncubos y súcubos, que los brujos controlan la mente de los hombres, que los brujos pueden provocar con magia enfermedades venéreas en la gente, de cómo los brujos matan niños en el vientre de sus madres, etcétera, etcétera. También se habla de cuántos tipos y clases de brujas existen. La segunda parte, igual de fantasiosa que la primera,
Se titula Sobre los métodos por los cuales los trabajos de brujería son llevados a cabo y dirigidos, y cómo puede disolverse y anularse de una manera exitosa. Nos explican cómo supuestamente el demonio a través de los brujos seduce y recluta inocentes para volverlos brujos. Habla también sobre cómo los brujos hacen un pacto formal con el diablo, así como la manera en que los brujos se transportan de un lugar a otro. Casi siempre vuelan sobre objetos, en su mayoría en escobas. ¿Cómo hacen los brujos para que no haya procreación, para que haya tormentas y tempestades, para que se arruinen las cosechas? De cómo hacen las brujas parteras para asesinar niños, robarse su cadáver y ofrecerlo a los demonios. ¿Y cómo hacen para...? Bueno, si le pusieron cuidado, hay una porcioncita que dice que como los brujos no hacen para que haya procreación, ¿verdad? O sea, para no tener hijos. Entonces estos demonios escribieron, exacto, ellos escribieron, que ya lo explicó el maestro Samal y el maestro Kelion Zeus, un manual para que las mujeres o los hombres denunciaran si la pareja no le gustaba botar la energía. Entonces lo tildaban de brujo o de asesino, o lo tildaban enseguida de hereje. Por eso es que dice ahí, está escrito, en ese libro está escrito, cómo ellos hacían supuestamente los brujos para, según ellos, no procrear. Entonces, les cuento algo de este libro. Este libro fue hecho en base a la brujería que practicaba la Iglesia Católica. Entonces, ellos son magos negros, todos los siglos han sido magos negros, desde la Atlántida, desde la Lemuria han sido magos negros los mismos. Y ellos saben la historia de la brujería. Entonces, ellos mismos que conocían la brujería y la magia negra, pusieron leyes de lo que ellos hacían, pero aplicada a la gente del común. Y segundo, sabían que el principio de la magia blanca es no derramar la energía sexual, entonces lo dejaron dentro de los libros de brujería para perseguir a los que practicaban la alquimia sexual. Eso es muy antiquísimo, muy antiquísimo. Ahorita es lo mismo, ahorita se hace de una forma diferente. Por eso estamos dejando ver el pasado para que miren cómo funciona en el futuro, porque no ha cambiado, solo ha cambiado la forma, pero continúa este sistema de la bestia, de gobernanza sobre los habitantes de la tierra. Póngale mucho cuidado a lo que van diciendo para que entiendan cómo ellos tergiversaron la historia. Y les recuerdo que fue claro en enseñar que la primera mujer que dijeron que era bruja fue la que se inventó la brújula. Ella, cuando el tribunal de la Inquisición atrapó a esta Eva, le preguntaron, ella puso la primera brújula, que era una porcelcita imantada sobre agua, y ella puso un palito y el palito se movía. Entonces le preguntaron a ella qué quería decir lo que había hecho, y ella dijo es una brújula. Entonces la acusaron de bruja, y de ahí nació la historia de las brujas, contaba el maestro Samael. Póngale mucho cuidado entonces a esta historia. Despojar al hombre de su miembro viril. La tercera parte del libro es tal vez la más importante. Se titula Los procedimientos judiciales en las cortes eclesiásticas y civiles que se llevan a cabo en contra de brujos y herejes. En esta parte habla sobre el método para iniciar un proceso, el reexamen de los testimonios, la orden solemne y sobre los testigos que acusan a una persona de practicar la brujería. En este caso, cualquier persona podía dar testimonio en contra del acusado, aun siendo enemigo de éste. Hasta la evidencia dicha por niños era admitida como válida. Por último, se habla de los métodos de tortura que se deben usar para que el brujo confiese, así como los castigos y condenas que debe pagar la persona que fuese encontrada culpable de practicar brujería. Esta infame obra, plagada de mentiras y elucubraciones fantasiosas mentales de los autores, hizo un gran daño a la humanidad por más de 300 años.
pues el libro pasó a ser el manual de los inquisidores y la Biblia de todo cazador de brujas. Legitimó legal y teológicamente la persecución de aquellos que por una u otra razón fueron acusados de tener tratos con el diablo, una arma demoníaca que llevó a la tortura, el sufrimiento y la muerte en solo 200 años a más de 70,000 personas. Se estima que entre los siglos XV a XVIII, 500,000 personas fueron declaradas culpables de brujería y murieron quemadas en Europa, incluidos niños, en el que el 90% eran mujeres. Lo más terrible fue que aquellos supuestos enemigos de la humanidad, esos que volaban en escobas a sus aquelarres a adorar al demonio, esos que chupaban la sangre de bebés y maldecían a la gente, esa clase de brujos y brujas, nunca existieron. Es una imagen de todos los sistemas de tortura que hizo la Iglesia Católica de ese entonces. Y nosotros, venerables hermanos, sus mercedes que de pronto les tocó vivir esa historia en vidas pasadas de morir en manos de la bestia, de pronto, venerables hermanos, desconocen que la historia se ha repetido todo el tiempo. Antes descuartizaban con esa serrucha, partían a las personas por la mitad. La gente dice que los paramilitares inventaron las torturas más execrables, pero resulta que sigue siendo igual. Ellos son lo mismo. Les decía la vez pasada que venían de nada más y nada menos que de Israel y de Inglaterra los que le enseñaron a los personajes de aquí de Colombia este sistema de torturas asesinas, cuando los paramilitares empezaron aquí en nuestro país a desolar la tierra colombiana, pero siempre ha sido lo mismo, es el mismo manual satánico y asesino. Y ahora les dejo ver la historia de esta gente, que es la misma, el grupo Bilderberg, la OTAN, las logias masónicas secretas, y cómo se maneja ahorita en el mundo esto de la Inquisición moderna. Y la Inquisición moderna hoy se llaman las corporaciones que gobiernan la tierra. Si ellas necesitan un pedazo de tierra, pues mandan a matar a todos los campesinos y se les roban las tierras, pero ellos se inventaron un sistema moderno de la Inquisición moderna, y a eso le llamaron los sicarios económicos. Y hace mucho, iniciando el ejido, pusimos unos videos del sicario económico, y les dejamos a ver, sicario económico, la forma de la actualidad de matar de la Inquisición moderna. Sí, autor de Confesiones de un sicario económico, George Perkins. Este fue el que lo hizo. Decía él que, pero quizás lo más común es que primero identificamos un país que tiene recursos como petróleo, un ejemplo puede ser Colombia, Venezuela. Después concertamos un enorme préstamo a ese país por parte del Banco Mundial o una de sus organizaciones, pero el dinero nunca llega realmente a ese país, sino que va a parar a nuestras arcas para construir infraestructuras en ese país, plantas eléctricas, parques industriales, puertos, que benefician a una minoría rica de ese país, además de a nuestras corporaciones, pero que realmente no llegan a la mayoría de la gente en absoluto. Sin embargo, esa gente, el país entero, se queda soportando una enorme deuda. Es una deuda tan grande que no pueden devolverla, y esa parte que no se puede devolver. Así que en algún punto los sicarios económicos vamos y les decimos: escucha, has perdido mucho dinero
y no puedes pagar tu deuda. pay Así your que debt, so sell your oil. véndele tu petróleo muy barato a nuestras compañías petrolíferas. Real cheap to our oil companies. Allow us to build a military Permitimos construir bases militares en tu país. base in your Permítenos. country or send O envía tropas a apoyar a las nuestras en algún lugar del mundo, support of ours to someplace in the world like Iraq or como Irak, o globalism votar a next nuestro UN. favor en las próximas decisiones de la ONU. Vote to have their Privatizar electric la utility compañía eléctrica del país y su sistema de aguas y alcantarillado, company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or vendiéndonos a nosotros, las corporaciones estadounidenses. other multinational corporations. So that Y esta situación se extiende. the whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the Es muy IMF típico que de la forma en que trabaja el Fondo Monetario y el Banco Mundial and the World Bank work, that you put a country in debt, dejen un país con una deuda tan grande que de hecho no puedan it's such a pagarla. big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that. Entonces les ofrecen refinanciar la deuda y pagar aún más and pay intereses. even more interest. And you Y exiges. demand this quid pro quo, Este quid pro quo, lo que se llama condicionalidad a buen called a gobierno, conditionality or good governance, which means basically que that they've consiste got básicamente en que ellos tienen que vender to sus sell off their recursos, resources, including many of their social incluyendo services, muchos de sus servicios sociales, sus servicios their públicos utility companies, their school systems y sometimes, a veces sus their sistemas penal escolares, sus sistemas penales, systems, their insurance sus systems, sistemas de to seguros a foreign corporaciones corporations. extranjeras. So it's Así a que es un double, golpe doble, triple, cuádruple. quadruple whammy. Ecuador for many years Y aquí ponen el ejemplo de Ecuador. Ecuador estuvo controlado por muchos años por dictadores a favor de has Estados been Unidos, ruled by pro-U.S. dictators, often con frecuencia relativamente brutales. brutal. Then it was decided Entonces to se decidió tener elecciones verdaderamente democráticas. truly democratic election. Jaime Roldos ran for Jaime Roldo se presentó como candidato office, and his y dijo main que su objetivo goal, principal como he presidente said, as president, would be sería to asegurar make de sure que los that recursos Ecuador's del Ecuador resources were used to fueran help usados para ayudar a las personas. the people. And he won Y ganó overwhelmingly, by abrumadoramente, more votes than anybody had ever won por muchos votos más que cualquiera que haya ganado antes en anything in Ecuador. Ecuador. And he began to Y implement these pensó a policies implementar estas políticas to make sure that the para profits cerciorarse que las ganancias provenientes del from petróleo oil went to help the people. sirvieran para ayudarlos a los pobres. Bueno, eso no nos gustó en los Estados We Unidos. didn't like that in the United States. I was sent down Me as one enviaron of como uno several de tantos sicarios económicos a cambiar a Roldos, economic hitmen to change Roldos, to corrupt him, to bring him around. a corromperlo, a To let him know, persuadirlo, a hacerle okay, saber, ya you sabes, can get está bien, puedes volverte muy rico, sí, tú y tu familia juegan very nuestro rich, you juego. and your family, if you play our game, but if you continue Pero si intentas continuar con estas to políticas keep these que has policies you prometido, promised, you're tendrás gonna que go. irte. He wouldn't listen. No quiso escuchar, He was assassinated. fue asesinado. As soon as the plane crashed, Apenas el avión se estrelló, todo el área fue acordonada. the whole area was cordoned off. The only people allowed Los únicos autorizados fueron militares de una base estadounidense US cercana military from a nearby base and some of the y Ecuadorian algunos military. militares When the ecuatorianos. investigation was Cuando se launched, inició la investigación, dos de los testigos claves murieron en accidentes de auto. two witnesses died in car accidents before they had a chance to testify. Antes de que tuvieran una oportunidad de confesar, A decir, lot of hablar. very Sucedieron strange muchas cosas extrañas alrededor del asesinato de Jaime Roldos. that went on around the assassination of Jaime Roldos. I like Tanto yo como la mayoría de los que analizaron este caso people who really looked at this case have absolutely no doubt no tuvieron ninguna duda de que fue un it was asesinato. assassination. And of course, Y por supuesto, en mi posición de sicario económico, economic hitman, I was always expecting obviamente esperaba que algo le sucediera a Jaime, something to Jaime, whether it be a coup ya or fuera un golpe de assassination. I estado o wasn't un sure whether he asesinato, would be pero tenía que ser eliminado porque no se estaba dejando corromper taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself de to la be manera que corrupted the way nosotros we wanted queríamos to corrupt hacerlo. him. And in that way, we've really Y de esa manera hemos creado realmente un imperio, created an empire, but we've done it very pero lo hemos subtly. hecho muy sutilmente, es It's clandestino. clandestine. All the empires Los of imperios se construían militarmente en el pasado y todo el mundo sabía que the era past así. were built on the military, and everybody knew they were building them. So that the British knew they were Los building them, the británicos French, sabían que estaban construyendo uno de los más grandes imperios, los romanos, los griegos, y estaban orgullosos de ello. the Romans, the Greeks,
And they were proud of it, and they always had some excuse, Siempre tenían alguna excusa como extender la civilización o alguna like religión. spreading civilization, spreading some religion, something like that. But Algo así, pero siempre sabían que lo estaban haciendo, nosotros no. they knew they were doing it. We don't. The majority of the people La mayoría de gente de los Estados Unidos no in the tiene United ni idea States have no idea that we're living off the de que vivimos de los beneficios de este imperio benefits clandestino, of the clandestine empire. That today there's de que hay más esclavitud en el mundo que nunca en la historia. slavery in the world than ever before. And in a Y way, de algún modo nuestro gobierno es invisible gran parte del tiempo. our government is invisible a lot of the time, and its policies are Y carried out by our a uno y a otro nivel son las corporaciones las que llevan a cabo las corporations políticas. on one level or another. And then again, Y una y otra vez es la corporatocracia, the la policies of the corporatocracia la government que are forja las basically políticas del gobierno. forged by the corporatocracy and then presented to the government. Y luego las presentan al gobierno y se convierten en políticas del gobierno. So it's an incredibly Así que hay una relación increíblemente íntima cozy entre ellos. relationship. This isn't a conspiracy Esto no es theory ninguna type of teoría thing. conspiranoica o conspirar para hacer People don't have cosas. to get together and plot to do things. Trabajan todos bajo un They supuesto all basically work fundamental, under one primary assumption, and that is y es que deben maximizar los beneficios sin importar el they coste must social o maximize medioambiental. profits regardless of the social and environmental costs. Bank and IMF El Banco serve Mundial y el Fondo Monetario Internacional juegan ese papel a this escala on a global. global scale. The basic scam is La simple. trampa básica es Put a simple: country provocar el endeudamiento de un país, bien por su in propia debt either by imprudencia its own indiscretion or through corrupting the o leader corrompiendo al líder de ese país. of that country. Then impose Entonces, imponer conditionalities condicionalidades o políticas de ajuste estructural, or structural adjustment policies, often que a menudo consisting consisten en lo siguiente: currency devaluation. devaluación de la moneda. When the value of Cuando el valor de la moneda cae, lo mismo ocurre con todo el valor, lo currency valorado drops, con ella. so does everything valued in it. This makes indigenous Esto pone los resources recursos indígenas a disposición available de los to países predator countries depredadores, at a fraction a una fracción de su valor real. of their worth. Large funding Grandes cuts for recortes en la social financiación de programas These sociales, que habitualmente incluyen la educación y el sistema usually sanitario, include education and healthcare, compromising comprometiendo el bienestar e integridad de la sociedad, the well-being and integrity of the society, leaving the public dejando al público vulnerable to vulnerable a la exploitation. explotación, Privatization of state-owned privatización de empresas públicas. enterprises. This means that Esto socially significa que important sistemas systems socialmente importantes pueden ser adquiridos y can be regulados purchased and regulated by foreign por corporations. corporaciones extranjeras que buscan beneficios. In the late A finales de 1960s, los the World 60, el Banco Mundial Bank intervened intervino en Ecuador con grandes in préstamos. Ecuador with large loans. During the next 30 Durante los years, 30 años poverty siguientes, la pobreza creció del 50 al 70. grew from 50% to 70%. Under or unemployment Desempleo o grew empleo from 50 precario creció del 15 al to 70. 70%. Public debt La deuda increased pública from aumentó de 240 a 16 mil millones, 140 million to 16 billion, while the share mientras of que la resources proporción de recursos asignados a los pobres bajó del 20 al 6%. allocated to the poor went from 20% to 6%. In fact, De by hecho, the para year el año 2000, el 2000, 50% del presupuesto nacional de 50% Ecuador of Ecuador's national budget had to be allocated tenía que for paying asignarse al its pago de la debts. deuda. It is important to Es understand importante comprender que el Banco Mundial es de hecho un banco de los Estados Unidos, is in fact a U.S. bank supporting U.S. interests. apoyando For the intereses United estadounidenses, ya que Estados Unidos tiene derecho a veto sobre las decisiones como máximo proveedor de capital. States holds veto power over decisions, as it is the largest provider of capital. And where did it get this money? ¿Y de dónde sacó ese dinero? Desde 1864 los Estados Unidos poseen un sistema monetario respaldado en deuda, es decir, el dinero existe solo si hay deuda. En 1913 se firma el Acta de la Reserva Federal, se funda como un banco privado con capacidad de emitir el dinero. En 1944, después de la guerra, en la conferencia de Bretton Woods, establecen al dólar como moneda para el comercio internacional y se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1971, Estados Unidos abandonó el patrón oro, contraviniendo lo acordado en la conferencia de Bretton Woods. A partir de ahí, el dólar se convirtió en la única referencia para las demás monedas del mundo.
Y desde 1990 Estados Unidos tiene balanza comercial negativa, es decir, gasta más de lo que produce. La diferencia la paga con dólares. Lo voy a dejar un ciertico ahí en esa porción. Número 1. El dinero deuda, así se llama, dinero deuda, es la base del endeudamiento de las naciones de la tierra. Así nació el dólar en el mundo. Entonces, crean dinero en base a deudas, o sea, es un dinero ficticio. Fiduciariamente ese dinero es ficticio. Eso es lo que hicieron los Estados Unidos y todo el sistema que ellos crearon funcionó, pero este sistema lo crearon los sionistas judíos o los judíos sionistas. Esos son los que crearon este sistema. Les digo algo, desde que el oro empezó a ser manejado de esa forma, o sea, desde que el oro se cambió la divisa del oro por dólar, y eso arruinó a la humanidad, ese fue el sistema de arruinar a la humanidad, o sea, cambiar el patrón oro por patrón dólar. La China y Rusia quieren revertir ese sistema y volver al patrón oro. Si la humanidad volvemos al patrón oro, estamos casi que salvados. Y eso es lo que se quiere hacer, regresar al patrón oro. Cuando en 1944, después de la guerra, los Estados Unidos presta dinero a los países que quedaron en bancarrota de Europa y se apodera del oro, pero continúa ya el patrón dólar, solo ficticiamente continúan manejando la deuda y se roban el oro, lo guardan. Este sistema satanista que ellos se inventaron empieza a producirle a la humanidad el dolor. ¿Por qué dólar es dolor? Lo enseñaron los venerables maestros. Pero entonces sus mercedes, váyanse al oro físico y se van a dar cuenta que desde 1970, 1960 inicia la perversidad sexual en masa de la raza humana. Y en ese momento, paralelamente, mientras que la humanidad se mete en el callejón sin salida del derramamiento de la energía sexual a gran escala, pero a gran escala, es que por karma de nosotros los seres humanos, Estados Unidos le es dado el poder de gobernar como bestia sobre el planeta Tierra. Y de ahí se cumple la profecía que del Aquilón viene el mal, o sea, del occidente llega el mal sobre la Tierra. Y empieza ese mal a multiplicarse y empieza el dólar a ser la base del dolor de la humanidad y el mundo empieza y nos empezamos a empobrecer porque eso ha afectado a toda la raza humana. La bestia se queda un escalón arriba, pero todo se debe a la pérdida de la energía sexual, que es el oro físico de nosotros. El oro de nosotros es la energía creadora y el oro físico de la tierra pues es el patrón oro, que es lo que ahorita se quiere restablecer. Nueva Inti, volver al patrón oro. Este año, venerables hermanos, tenía que producirse el reseteo mundial. El reseteo mundial es que todo va a quedar en ceros, el dólar lo van a sacar de la economía mundial como moneda o como moneda patrón de cambio a nivel mundial, de comercio a nivel mundial. Pero sucedió algo y ya no va a ser este Heliocrón, tampoco va a ser el siguiente. Ya quedó para el 2018 según lo que está sucediendo en el mundo. Entonces todavía va a seguir el dólar gobernando la tierra. No se ha podido tumbar el dólar. Creo que cuando el gran mensajero de Arribajo hizo la gota cósmica y empezó a tumbar el dólar, lo empezó a tumbar, se empezó a caer. Después de que se paró la gota, el dólar volvió otra vez a subir. Pero entiendo, venerables hermanos, y sus mercedes creo que lo entienden también, que es karma de la humanidad. Mucho karma de los seres humanos, mucha pérdida de la energía sexual, mucha fiesta, mucha farra, mucha degeneración. Y eso impide, delante de la ley del cosmos, que se pueda lograr eso. Ahora se debe revertir eso. Me decía alguien que por qué si del 2006
el gran comendador, el gran Padre Miguel y el gran altargado, el gran comendador, que la representase él es hoy el gran Elohim, mensajero de arribajo, nos dieron el poder a nosotros económico, o sea, al pueblo de Dios. ¿Por qué nosotros no tenemos ya el poder en nuestras manos? Y ahora el Elohim, gran mensajero de arribajo, empezó a activar los puntos de poder económico del cuerpo. Estábamos viendo el sicario económico, que es el asesino, la bestia de ahorita, el sistema de asesinato de masa de la actualidad. Ya miraron, así es en todo nivel, ese es el sicario económico, de ahí va para abajo, y ese es el ego, esa es la bestia, eso es lo que gobierna la tierra. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué a nosotros todavía no nos dan el poder? Y básicamente es por dos cosas sencillas. Uno, porque nos falta más castidad, y dos, por convicción. Todavía conozco seres que sus mercedes vieron hace 4 días que nosotros, pero no, ya nosotros de pronto ya tenemos una pequeña convicción, pero no la convicción total. Les voy a dar los dos ejemplos para que los tomen y los guarden. Número 1, en México el Elohim le dice a un varón, va a pactar con Lucifer. Va a pactar con Lucifer, le dijo, pacte con Lucifer, porque todo el mundo pacta con Satán, pero con Lucifer también se pacta. Entonces va y le va a contar a sus familiares que pactó con Lucifer, dice así el Elohim. Le dice, vaya, pacte, pero le tiene que mostrar físicamente a la gente que pactó con Lucifer. ¿Y saben cuál fue el pacto que le mandó a hacer? Pagar diezmos y primicias. Ese es el pacto. Ya, ese es el pacto. ¿Qué sucede con los judíos? Pagan diezmo por convicción. ¿Qué sucede con nosotros? Lo pagamos por obligación. Hay gente que paga diezmos porque le van a develar simbre, si no, no pagan. O sea, pagan por obligación, no por convicción. O sea, no hay convicción. Y mientras que no tengamos la convicción de pagar diezmos, no nos van a dar el poder económico. ¿Qué sucedió en Texas, Estados Unidos? En Houston, Texas. Bueno, en este caso en Phoenix, en Estados Unidos. En este caso no es Texas, sino Arizona. En Phoenix, Arizona. Un personaje se fue contra esa promesa, que es una ley. Y no solo se fue contra esa promesa, sino que se fue cizañosamente sembrándole cizaña a las demás personas. Y yo les voy a decir algo de Arizona y de Texas y de la zona de ese lugar. Allá en ese lugar, la gente dirá, ¿y por qué el Elohim dijo que no volvía hasta dentro de 7 heliocrones? Pues de allá en ese lugar hay una base donde están los reptilianos, con cuerpo físico de reptiles. Hay una base secreta en ese lugar, en Arizona, donde llevan containers de niños, los llevan allá. Los extraterrestres negativos, los reptiles, se los comen, y los militares sacan porciones de las vísceras de esos niños y las botan al mar. Tengo la grabación de un general contando esa historia, es impresionante. No crean que Arizona, el supremo Elohim, sacudió los pies, sus sacros pies de ese lugar, porque eso es un cielo. Si el Vaticano es el infierno, esa es una sucursal del infierno. Y ese lugar es la casa y las tierras de la familia Bush y de otros criminales que gobiernan el planeta Tierra. Pero lo más impresionante es que es la base secreta de operaciones de la CIA, que está en contra de otra fuerza que se está moviendo en los Estados Unidos, que es el Pentágono. Desde Arizona, los Estados Unidos, se quiere, digamos que está un bando y al otro extremo está el otro bando, y estos que están a ese lado, allá en ese lugar, como sea,
están buscando matar a Donald Trump. Dejo la imagen, dejo el video de Sicario Económico, que lo deben de ver, ojalá muchísimas veces, y les dejo ver la imagen del grupo Bilderberg y la OTAN y todos estos asesinos que gobiernan la tierra y el daño que le quieren ocasionar. Entonces, lo hago porque esta gente que le sirve a entidades tenebrosas, esas entidades tenebrosas están en ese lugar, allá en Arizona, allá tienen cuerpo físico en ese lugar. Y cuando hablemos del tema de Arizona, para que conozcan qué sucede realmente, qué se oculta en ese desierto, allá queda el Valle de la Muerte, es un infierno de lo peor, de lo más gigantesco que hay, queda en Arizona. Y sus mercedes se van a dar cuenta por qué el Elohim sacudió los pies de ese infierno donde habitan los monstruos más grandes con cuerpo físico después del Vaticano, donde hay otros monstruos iguales o peores que los que hay en Arizona. Ya sus mercedes se darán cuenta, y no estamos hablando de los seres de Arizona, no, porque ellos son los que están ayudando a sostener ese agujero negro que hay en ese lugar. Estamos hablando de los monstruos que viven en ese lugar. Los dejo con esta imagen, están estos señores. Y les voy a dejar ver que el plan siniestro de la bestia, que es gobernar todo a como sea y a como dé lugar, se maneja desde los Estados Unidos, y que estos personajes, estos siniestros personajes que tienen cuerpo físico inhumano, no humano, inhumano, que son monstruos, viven en ese lugar siniestro. Estados Unidos, no solo ese lugar, varios lugares donde están estos instrumentos del mal. Y ese día quedó marcado y dicho que desde que Huershalem tocó la tierra no se hacía un arca de poder allá en ese tenebroso lugar, porque es tenebroso, Arizona es tenebroso, la historia de ese lugar es impresionante. No quiere decir eso que allá no vaya a salir gente para la doctrina, sí, pero sí tiene su historia oscura y su historia negra, su historia satánica. Si sus mercedes lo quieren descubrir, se los dejo, porque porción de lo que vamos a ver, con esto nos vamos el día de hoy. Gratísimas por estar en Contonía. Vean este video, a mí me parece muy interesante, para que miren el nivel de locura de los asesinos que gobiernan la tierra, y que muchas de las cosas que han sucedido en nuestro planeta viene de mano de estos monstruos que gobiernan el planeta y que no son de este mismo mundo, que es Satán dentro de la tierra con cuerpo de ser humano, de hombre como nosotros, pero no solo ese Satán, sino Satán y Cor y Pitón en cuerpos inhumanos, o sea, en cuerpos de bestias que vienen de otros lugares del cosmos y que tienen cuerpo físico y que viven entre los seres humanos. Así como Dios vive hoy con nosotros, al lado de los seres humanos, así Satanás también tiene sus cuerpos sobre la tierra. Les dejo oír esto y pónganle mucha atención. Bueno, recuerdan esta fecha, ¿no? No hay duda que se estrellaron aviones ahí. Bueno, y miren el World Trade 9/11. Center. Y esto fue, recuerdan ustedes, el 11 de septiembre del 2001. Y luego, así como en el final de la Segunda Guerra, un bombardero B-25 pegó contra el Empire State y el Empire State sigue ahí, se vinieron abajo sobre sí mismas, como si fuera una destrucción autocontrolada. En el Pentágono, jamás pegó un avión en el Pentágono y retiraron todas las cámaras. Pentágono visto desde el cielo, cuando se podía volar cerca, y a mí me tocó volar relativamente cerca, se ve como si fuera una moneda. Para un avión grande, pegarle a 4 pisos que sobresalen, vean, se cae sobre sí misma, y solamente habían sido afectados algunos pisos y de ahí hacia arriba.
Tan se cae sobre sí misma que la gran antena de televisión se cae vertical. Esto algún día va a tener que ser explicado como pretexto para entrar a una guerra que nadie quería. Wesley Clark, 4 estrellas, primero en su promoción en West Point, comandante de la OTAN, veterano de Vietnam, le metieron 4 tiros de combate, de una familia de abolengo, con todas, se ganó además las becas para los mejores estudios geopolíticos y tenía obviamente una vocación política, iba a ser el candidato, precandidato, iba a serlo del Partido Demócrata, con todas las condecoraciones habidas y por haber. ¿Qué dijo sobre esto de atacar los países árabes? I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in." Algunos de los oficiales que estaban conmigo, vino un general y me dijo, ¿está usted ocupado? No. Dice, hemos tomado la decisión de ir a la guerra contra Irak. Era alrededor del 20 de septiembre. Ir a la guerra contra Irak. Dije, ¿por qué? Él dice, no lo sé. Supongo que no tienen otra cosa que hacer. Pregunté si había encontrado alguna información que conectara a Saddam Hussein con Al-Qaeda y dijo, no hay nada nuevo en ese sentido. Dijo, simplemente tomaron la decisión de ir a la guerra contra Irak. Digo, supongo que no sabemos qué hacer acerca del terrorismo, pero tenemos unos buenos militares que pueden tumbar gobiernos. Esa fue la respuesta que le dieron. Parece que nosotros fuéramos el martillo y ellos lucen como clavos. No entiendo. Esa fue la respuesta que le dieron a este general. Dice, bueno, así que regresé a verlo semanas después. Para ese tiempo ya estábamos bombardeando en Afganistán. Y le dije, ¿todavía vamos a la guerra con Irak? No, señor, no es solo eso. Y sacó unos papeles y dijo, esto lo tomé de arriba, ¿no? De la oficina de Rumsfeld y Wolfowitz. La oficina del secretario de Defensa dice, en este documento, este memo, se dice que vamos a tomar 7 países árabes en 5 años. Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminaremos con Irán. Esto fue presentado como la verdad acerca del Medio Oriente. Bueno, la verdad que sobre el Medio Oriente es la siguiente, de no haber tenido petróleo allí sería como África. Es que acaso se olvidó de África del Norte, ¿no? Nadie está amenazando con intervenir en África, los problemas son opuestos. Hemos estado pidiéndole a quienes intervienen en África que más bien que se detengan, ¿no? No hay duda de que la presencia de petróleo en toda la región es una gran chispa que hace que los grandes poderes se involucren. Pero, déjeme decirle, si esa es o no la específica motivación de producir golpes, no. Más bien hemos tratado de parar a algunos que querían intervenir usando la fuerza en la región. Se dan cuenta de esto, ¿no? Comenzando con Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminando con Irán, que no es árabe, que es un país persa pero musulmán, tenían, y lo está diciendo Wesley Clark, general de 4 estrellas, que se fue al Pentágono después de lo de las Torres Gemelas y le dicen, ¿sabe qué? Mira los papeles que bajé, vamos a la guerra con Irak. ¿Cómo? ¿Y por qué vamos a la guerra con Irak? Bueno, lo decidieron, parece que no hay otra cosa que hacer. Es más, no es solo eso, mira este memo. Hay un plan de invadir 7 países árabes en 5 años. Y ahora me viene a la mente lo que alguna vez presentamos aquí cuando el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, dijo, cuando le preguntaron, señor, otra guerra, ¿y cuánto va a durar esta guerra? Esta guerra contra el terrorismo a escala planetaria. Y con una sonrisita cínica dijo, no sé, quizás dure para siempre. Es una guerra a escala planetaria. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Bueno, él habla muy bueno, el programa de él es Dossier, para que lo vean cuando puedan. Y Dossier, entonces Mercedes buscan Dossier y ahí van a encontrar a este varón hablando, que habla muy bueno, pero les digo algo al respecto de eso. Las guerras que la bestia se ha inventado, es impresionante el grado de maldad. Como lo dijo el general, o sea, no tienen oficio, porque van a hacer una guerra que no se necesita, no se necesitaba. Hoy, que el mundo se debate entre la guerra y la paz, nosotros somos seres de paz y debemos luchar por la paz. La paz empieza dentro de nosotros mismos, la gente vive angustiada, desarmonizada, vive en una vida
ácida, totalmente alejado de un control de su cuerpo. Yo creo que la paz empieza adentro. Y lo más importante, sus mercedes no se dejen robar la paz. Hay gente profesional en quitarle a uno la paz, pero profesional en eso. Entonces sus mercedes, manténgase en paz. Les recuerdo la canción de Desiderata, por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Entonces, hay que esforzarnos por ser felices. Si esta gente vive para quitarle el sueño a la humanidad de ser feliz, nosotros vivimos para ser felices a los seres humanos. Decía el Elohim Miguel y el gran mensajero de Arribajo, que uno debe ser feliz para ver feliz a los demás. No de pronto con el amor inconsciente, sino con el amor consciente, que es un poquito ácido. El amor consciente es ácido, pero da felicidad, y da la verdadera felicidad que el ser humano meneste. No se les olvide, la Inquisición moderna se llama guerra contra el terrorismo. Si tú te levantas contra el gobierno, eres terrorista. Si César Pachón, que es el líder de los campesinos, se levanta contra Monsanto y contra las transnacionales aquí en Colombia para defender la semilla, con los campesinos que se levante, y si muchos nos levantamos, entonces simple y llanamente somos terroristas para este gobierno inquisidor. Entonces dejamos la Inquisición del pasado y hoy se monta la Inquisición moderna, que sigue siendo la misma Inquisición. Ahora la pregunta para todos sus mercedes es: esta gente que vive, que gobierna el planeta Tierra y que se quieren sacar de gobernar nuestro mundo, es un reflejo de lo que llevamos adentro, ¿verdad? Entonces, entre más rápido como seres pensantes y vivientes saquemos de nosotros estos desechos inhumanos, llamado el ego, la semilla del ego, los yoes que están dentro de nosotros, si los sacamos, eso vamos a reflejarle al mundo, y estos serán sacados de la gobernanza mundial. Si nosotros ayudamos con nuestro comportamiento, va a ser mucho más fácil. Miren, les quiero decir algo: si el pensado de la bestia era 7 guerras en 7 países y no lo logró porque solo invadieron 3 de los 7, ¿cuánto les faltaron invadir? 4. Bueno, Níger, no, un poquito, Somalia también, pero ni Siria ni Irán los lograron invadir y no han podido. Y son los 2 países básicos para que se encienda la ira de Dios en el caso de que llegasen a dejar que eso pasase, por maldad de la raza humana, o sea, porque la humanidad se degenere y se deprave al grado de la degeneración total, o que nosotros, el pueblo de Dios, nos degenerásemos, que eso no va a suceder, y que la ira de Dios dejase que la bestia cumpliese ese propósito siniestro. Pero como Dios no quiere, pues no pudieron. Con Siria no pudieron, no van a poder porque los rusos pusieron sistemas de misiles muy poderosos, ya les quedó fuera del alcance de la bestia, y con Irán menos. Entonces por ahorita estamos libres de eso. Por eso aprovechen la oportunidad para que Dios nos dé el poder adquisitivo y que el poder le sea quitado a estos monstruos, el dinero, y lo empiece a manejar el pueblo de Dios. Pero para eso tienen que prepararse. Si no nos preparamos, no nos lo van a dar todavía. ¿Por qué no nos lo han dado? Porque no estamos preparados. ¿Se imagina su merced con 1.000 millones de pesos? Con muchísimo dinero en sus magnus. Dios nos dará el que no nos deje corromper, pero si logramos equilibrarnos, nos darán para ayudar a nuestros semejantes, que es el objetivo es ese. El objetivo es ayudar a nuestros hermanos semejantes. Mañana continuamos con el tema, gratísimas, benditos sean, muy buen reposo, muy gran despertar, y Managda, continuamos. Y antes de irnos, venerable Capuidel, si su merced tiene reportes por leer, nos vamos con los reportes, pero primero vamos a que Edel Kerser eleve la oracel de despedida y nos vamos ya
con los reportes. Bendito sea Nimanaida, continuamos porque debemos ir a reposar. Nimanaida será otro día de tralto. Venerable del Kerser, Laura C. Posicel de Peticel. Gratísimas, oh sublime y poderoso Padre y Padres cosmocratores, por licenciar con toda vuestra majestad un día más de vida, un día más de aprendizaje. Te pedimos, Padre, que siempre sea su bendicel sobre todos nos, sobre el maestro Abraham Lacker, que siempre continúe ese buen deseo de enseñarnos cada día cosas nuevas, que sea siempre la salud física, espiritual, emocional, emocional, en todos nuestros familiares, que los seres que aún no se han llegado a esta doctrina, a estas sacras enseñanzas, lo hagan, que sea su misericordia para con ellos y sea su luz. Gratitud, Padre, porque vuestra merced siempre nos perdona, porque concede que cada día nos levantemos con vigor y fuerza. Que sea siempre la luz de Elohim en nos. Om sea. Gratísimas, y nos quedamos con el venerable Capuidel. Gratitud, venerable maestro Abraham Lacker y todos los hermanos que en este día Nueva Inti nos acompañan en el Levantacierto Juvenil Tao, en el ejido del Conocicierto. Vamos, Nueva Inti, vamos a continuarse a emitir para sus mercedes los reportes que han llegado aquí, 3 reportes de 3 queridos hermanos del Levantacierto Juvenil Tao en diferentes lugares del mundo. El primer reporte dice: buen día, buen dinero y buena salud, seres del Levantacierto Juvenil. Los saluda el venerable ser Wey Midolfi. Reporto desde Marinilla, Antioquia, oyendo el ejido del Conocicierto. Un saludo muy especial para el venerable Wey Midolfi, que siempre está presente en todos los ejidos del Conocicierto, emitiendo sus datos y sus reportes. Gratísimas, venerable Wey Midolfi. El siguiente reporte dice así: excelente día, buena salud, me reporto Polifast Day, en contonía el ejido del Conocicierto de este hoy. Gratísimas por esta magna labor que adelantan vuestras mercedes, jóvenes de Levantacierto Juvenil Tao, desde el gran templo vegetal Sacro Aquarius, guiados por nuestro Padre Dios Cómido. Hasta pronto. Es un reporte del venerable Magdu Copiges, al cual también le recordamos mucho, y es un ser y un varón muy movido en el Levantacierto Juvenil Tao, siempre llevando efecto el Levantacierto de los jóvenes donde quiera que se encuentre, y mostrando el ejemplo de liderazgo donde se halla. Gratísima, venerable Magdu Copiges, aquí en el templo vegetal Sacro Aquarius también lo recordamos muchísimo.